continuar entonces con la conferencia titulada Neumonía complicada en pediatría, estado del arte. Nos acompaña en esta mañana el doctor Iván Stan. El doctor es neumólogo pediatra, docente de posgrado de la Universidad del Norte y de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, y es presidente de la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica. Doctor Iván, muy agradecido con su presencia. Buenos días. ¿Me oye? No. Buenos días. Muchas gracias por la invitación al comité organizador, y es un placer estar nuevamente en esta 20ª versión de este importante simposio. Creo que he podido asistir a la mayoría de los eventos previos y cada vez se ve un progreso, una mayor asistencia y una mejor calidad de este evento. Felicitaciones. Bueno, quiero hacer una presentación práctica del tema de neumonía complicada en niños. Es una visión, no creo que haya mucha novedad en el manejo de esta patología, pero pensando en pediatras y personal médico en formación, sé que esto genera mucha ansiedad, el manejo de estos pacientes, y muchos caminos que se pueden tomar. Entonces quiero como aclarar un poquito algunos conceptos para tener como puntos prácticos en el manejo. Entonces, cuando hablamos de neumonía complicada, nos referimos principalmente a derrame paraneumónico, neumonía necrotizante, que se ha incrementado mucho su presencia en los últimos años, absceso pulmonar, que hoy en día no es tan frecuente, sobre todo en pediatría, y algunas complicaciones asociadas como neumotoras, fístulas broncopleurales y atelectasias. ¿Qué implica que un niño tenga una neumonía complicada? En general, más días de fiebre y más días de ansiedad. Entonces la mamá, el niño lleva 8 días con fiebre, estresada, toda la familia encima de uno, cambiémosle antibióticos, rotémoslo y hagámosle, y hay que tener la serenidad y el conocimiento para saber qué camino seguimos y bajar un poquito la ansiedad en los padres. En general implica más días de tratamiento, posiblemente más días de hospitalización. Son niños que de entrada sabemos que se van a demorar varios días en la institución. Algunos van a requerir manejo quirúrgico y hay que buscar ese equilibrio de cuándo o no llevarlo a cirugía, porque a veces por llevarlo a cirugía generamos más agresividad y más daño, sobre todo en neumonía necrotizante. Entonces, tener la cabeza fría y la experiencia para poder decir, quedémonos quietos, esperemos un poco la evolución. Mayor mortalidad, porque pues obviamente son mayores complicaciones que se presentan. Se dice que más o menos de las neumonías ambulatorias, el 1% representan neumonías complicadas, pero ya en el paciente hospitalizado, casi el 40% son neumonías complicadas. Y el comportamiento en el niño es muy diferente al del adulto. Entonces, cuando estamos con un equipo médico que no tiene mucha experiencia en pediatría, va a haber también dificultades en la comunicación y en la interpretación de cada caso, ¿no? Porque la visión del pediatra, creo que somos un poco más conservadores que los adultos. Factores de riesgo para que un niño haga neumonía complicada. Se ven más casos de neumonía complicada en lactantes o preescolares mayores, no tanto en el lactante menor. En general, el niño que llega a urgencias con más días de fiebre, pensamos que va a evolucionar de pronto a una neumonía complicada. Entonces, ese niño que lleva 10, 12 días dando vuelta a institución, que va a una consulta, pasa a otra consulta, le formulan amoxicilina dosis subterapéuticas, la mamá le da solo menos días de lo que debe ser y va de consulta en consulta. Cuando nos llega ya y al 10º, 12º día de enfermedad encontramos una gran neumonía, yo de entrada digo, este paciente va a seguir un camino de neumonía complicada. Si al ingreso en urgencias tiene aumento de polimorfonucleares, PCR alta, muy alta, trombocitopenia, ese paciente posiblemente va a evolucionar a neumonía complicada. Adelantando un poquito, si se le hace una tomografía de alta resolución con contraste y vemos zonas de hipoperfusión, posiblemente me habla
de que esas zonas se van a convertir en futura necrosis del parenquima pulmonar y se asocia a neumonía necrotizante o desarrollo posterior de derrame paraneumónico. Haré después algunos comentarios para que no abusemos de la tomografía en estos pacientes. Y el paciente que llega con uso previo de antibióticos o ha recibido ibuprofeno también se describe más asociado a neumonía complicada. La incidencia de neumonía complicada ha ido incrementando con el paso de los años, el número de casos, y dentro de las neumonías que se hospitaliza, el porcentaje de neumonías complicadas también ha ido incrementando. En un estudio multicéntrico europeo se ha visto que el caso de neumonía complicada en menores de 3 años antes del 2020 pasó de 3.5 por 100.000 a 7 por 100.000, y en niños mayorcitos se triplicó. De 3.7 por 100.000 se triplicó a 10.3 por 100.000. Esto muy unido a lo que nos comentaba el doctor Pinzón de el incremento de serotipos no vacunales que se asocian a mayor agresividad del neumococo y ha sido pues parte de la visión en los últimos años. Entonces, más casos de neumonía complicada con el paso de las décadas después de introducir las nuevas vacunas de neumococo. ¿Qué bacterias se asocian más a neumonía complicada? El neumococo sigue siendo el rey. El estafilococo aureus meticilino resistente, especialmente el productor de la proteína leucocidin Panton Valentine, se asocia a casos muy agresivos, muy severos. Yo le digo a los residentes, es el niño que por la mañana lo evaluamos, tiene una neumonía grande, complicada, y por la tarde encontramos a ese niño choqueado, séptico y pasando a la unidad de cuidado intensivo. Se me prende el bombillo y digo, de pronto estamos enfrentando un estafilococo muy agresivo. Y menos causantes de neumonía complicada, el estreptococo del grupo A, y se han descrito casos por Mycoplasma pneumoniae. Adelantándome un poquito, el neumococo causante de neumonía complicada, la gran mayoría no están relacionados con resistencia a la penicilina. Hay casos, pero la mayoría de neumonías complicadas por neumococo no son resistentes a la penicilina. Esto uniéndome un poquito a no empezar a escalonar antibióticos. Entonces el niño sigue con fiebre, entonces rotémosle, pongámosle banco. No, sigue con fiebre, pongámosle linezolida, y el niño en 4 o 5 días ha pasado por 8 antibióticos y lo subimos de antibióticos, y no nos detenemos a pensar pues la causa de que ese niño siga con fiebre y siga con esas imágenes radiológicas tan alarmantes y preocupantes. Rápidamente, derrame paraneumónico en términos prácticos. Recordar que el derrame paraneumónico siempre es un exudado. Y los 3 estadios, exudativo, fibrinopurulento y organizacional, básicamente me los va dando el tiempo y la agresividad del agente infeccioso y la respuesta inflamatoria. El exudativo son los primeros días, es más inflamación pleural, extravasación del líquido. En general, si es un derrame pequeño, adelantándome un poquito ya al manejo, responde o con antibiótico o una toracentesis mínima. El fibrinopurulento ya hace que lleva más días de evolución, se invade la pleura, hay depósitos de fibrina, hay septación que vemos en la radiografía o en la ecografía, y este niño con seguridad va a requerir un drenaje y un drenaje temprano. Ese es el otro mensaje. Si yo considero que este derrame paraneumónico tiene suficiente tamaño, tantos días de evolución o ya presencia de septos, drenémoslo rápidamente. Porque empezamos, no, hágale un TAC, luego no, repítale la ecografía, no, que lo vea cirugía, y pasan 4, 5, 8 días en tomar una decisión, y ya cuando el cirujano dice, sí, lo voy a drenar, el niño ya se curó porque ya con 10 días de antibiótico ya resolvió el derrame. Entonces, el objetivo de drenar un derrame paraneumónico es acortar tiempo de estancia hospitalaria. Y si lo voy a drenar, rápido, no demos vueltas. Y ya la fase organizacional, pues ya hay reabsorción de líquido, crecimiento de fibroblastos, paquipleuritis. Aquí adelantándome también un poquito, ser conservadores, a veces vemos un pulmón colapsado, atrapado. Si el niño está bien, clínicamente bien, no hay compromiso sistémico, de pronto aquí hay que ser más conservador y no correr tanto a decorticar estos pacientes, haciendo un balance de la situación del paciente, porque a veces es más la agresividad de un manejo quirúrgico que dejar que evolucione y siga su curso natural.
Posteriormente les mostraré algunos ejemplos de neumonía organizacional donde hay evidencia a tener ese manejo un poco más conservador. Y a veces los residentes se confunden con el término empiema. Empiema es un derrame paraneumónico que tiene pus o bacterias. Generalmente pues ya corresponde al estadio 2 de un derrame paraneumónico. La radiografía de tórax, cosas prácticas, borramiento de seno costofrénico, la línea laminar, vamos a ver ahora algunos ejemplos. En general recuerden que el derrame hace efecto de masa, entonces me desplaza el mediastino, me desplaza estructuras, se acompaña de escoliosis. Esto es importante ya adelantándome al manejo. Entonces son niños que salen para la casa chuecos, entonces terapia física y trabajar mucho ese tema de escoliosis asociadas a estas neumonías complicadas. Si hay loculación, entonces no hace tanto efecto de masa y no desplaza estructuras mediastinales y tiene una forma lenticular, que vamos a ver ahora algunos ejemplos, y la presencia de septos, este paciente hay que drenarlo. Entonces, la línea laminar, borramiento del seno costofrénico. Este otro es un caso de neumonía. Aquí vemos la imagen de retrocardíaca con broncograma aéreo retrocardíaco y una doble contorno en la silueta cardíaca que me habla de una consolidación retrocardíaca y una opacificación aquí en el hemitórax, todavía no me hace efecto de masa y no tiene bordes definidos. Yo presumo que podría ahí haber algún derrame. El niño al día siguiente ya vemos más clara la consolidación, más el efecto de masa y el desplazamiento del mediastino. Este es otro paciente con un derrame loculado para mostrarles la imagen lenticular de lenteja y que fíjense que ya no hace efecto de masa, no me desplaza el mediastino, sino queda el derrame ahí atrapado. La ecografía muy útil, yo creo que es la principal herramienta y yo creo que de aquí a unos 5 años la ecografía va a ser parte del examen físico y así como hoy todo el mundo tiene oxímetro de pulso después de la pandemia, en unos años todos los médicos vamos a tener el transductor. Saca uno el transductor, ausculta, pasa el transductor y en su celular o en su tablet revisa y da al menos un concepto preliminar. Eso creo que va a ser en pocos años. Entonces la ecografía es el pilar básico para enfocar el derrame paraneumónico. En general en estas frecuencias del transductor, recordar que el líquido es anecoico, es negro y la consolidación y los septos en ecografía con Doppler también ayuda mucho, que donde hay zonas avasculares, pienso que esa zona va a ser una neumonía complicada y va a ser zona de necrosis, y consolidación me habla de una neumonía vascular, hay más flujo. Septos o loculaciones, el mensaje a ese paciente hay que drenarlo, y muy útil para marcar el sitio donde el cirujano va a puncionar. Ejemplos. Esta es la radiografía, efecto de masa, consolidación, el líquido y la consolidación al lado. Y aquí la presencia de septos que me dicen este paciente no dé más vueltas y drénelo rápidamente. Y con Doppler donde vemos zonas de mayor flujo o menor flujo. TAC de tórax. Con ecografía diagnosticamos y enfocamos el manejo de la gran mayoría de neumonías complicadas con derrame paraneumónico. No abusemos de tomografía de tórax. Me da una tristeza cuando llega un paciente remitido de Riohacha, le hicieron tomografía de tórax en Riohacha. Llega a una institución a Barranquilla, segunda tomografía de tórax en 24 horas. De esa institución no hay cirujano, lo remiten a la otra institución, tercera tomografía de tórax en la otra institución, y como la hicieron con inicial sin contraste, entonces le repiten otra con contraste. Entonces un niño en 5 días, 3 tomografías de tórax por una neumonía complicada. Eso es pecado mortal, pecado con el sistema y pecado con el paciente. Entonces, si le hicieron una tomografía en otra institución, tratemos de buscarla, revisarla, ver el informe y no abusemos de tomografía de tórax. Si hacemos tomografía de tórax, de entrada pidámosla con contraste, si el paciente tiene buena función renal y no es un paciente con historia antecedente de alergia. El contraste, como vamos a ver más adelante, me permite ver zonas de mayor o menor perfusión del parenquima y me ayuda mucho a diferenciar la paquipleuritis del derrame y hacer una mejor evaluación del derrame paraneumónico complicado. Diferencia de neumonía de derrame, diferencia de derrame de abscesos.
Cuando tenemos una placa de tórax no conclusiva o una evolución tórpida, podría ser útil una tomografía con contraste. Si le han puesto un tubo de tórax y no me drena y quiero revisar mejor la anatomía, me serviría el TAC de tórax. Y cuando hay acompañado de lesiones de vía aérea, mediastino o vasculares, me sirve la tomografía de tórax, y en general prequirúrgico, a veces muchos cirujanos quieren apoyarse en la imagen tomográfica. Pedirlo siempre con contraste. Estamos viendo aquí la neumonía consolidada con su broncograma aéreo, el derrame que lo acompaña. Este ya es una neumonía con derrame complicado, donde hay septos, y vemos el líquido loculado rodeado de los septos, y que me habla que ese paciente indudablemente hay que drenarlo. Y un derrame loculado, la forma lenticular, y recuerden que no me hace el efecto de masa. El manejo, yo creo que ya me ha adelantado un poquito. Derrame paraneumónico, mensaje, drénelo rápidamente. Si es un pequeño derrame, me sirve hacer una toracentesis para hacer pruebas de cultivo, pruebas moleculares, y hacer una evaluación de la etiología de ese drenaje, de ese derrame paraneumónico. Si es grande, drénelo rápidamente. Si tiene septos, no dé más vueltas, drénelo. No nos pongamos a dar vueltas. Entonces ya le hice la eco, no, que ahora hagámosle un TAC con contraste, no, que el cirujano dice que esperemos el reporte, pero si yo ya estoy viendo los septos, no demos más vueltas, drénelo rápidamente. El objetivo de drenar es acortar estancia hospitalaria. Hoy en día pues contamos con videotoracoscopia asistida. El inconveniente, pues necesitamos un experto, un equipo, es mucho menos invasivo y es una gran intervención, pero pues necesitamos el recurso. Fibrinolíticos en Colombia, uno lo lee en todos los libros, en Colombia y en otros países que he tenido oportunidad de consultar con colegas, veo que en la práctica no lo usamos mucho los pediatras, más los adultos con sus neumonías asociadas a cáncer u otras patologías. Bueno, para terminar, neumonía necrotizante, ha aumentado su frecuencia en los últimos años. Pensar en un paciente que lleva fiebre muchos días generalmente implica hospitalizaciones prolongadas. En el TAC de tórax vemos zonas de hipoperfusión y de necrosis, y es un dolor de cabeza cuando manejamos a estos pacientes. Ha aumentado su frecuencia en los últimos años, lo que comentábamos de aumento de serotipos no vacunales, evolución favorable, al final les va bien a todos, pero es tortuoso esos 20 días de fiebre va, fiebre viene. Es el niño que mejora su estado general, ya está contento, pero al quinto, octavo día, 10º día me sigue haciendo fiebre. La mamá asustada, róteme el antibiótico, lo llama uno al tío, el primo del paciente que es médico, que doctor, ¿por qué no me le cambia antibiótico? Mire que sigue la fiebre, siguen los leucocitos en 16.000, que no, que hay que rotarle antibióticos. Y si uno ya conoce pues la evolución de estas enfermedades, ve que el paciente clínicamente en su entorno general va bien, hay que ser muy conservador. Generalmente neumococo casi no, pues no siempre se relaciona necesariamente con resistencia y no tenemos que escalonar antibióticos, y puede acompañarse de derrame que habría que drenar. En general se pierde la arquitectura pulmonar. Lo más importante son estas áreas de necrosis dentro del pulmón, que las confirmamos en una tomografía. Algunos ejemplos de neumonía necrotizante. Este niño que llega con la gran consolidación, en la tomografía se ve esta zona de hipoperfusión, que yo digo posiblemente aquí se va a formar neumatoceles y va a ser un área de posible desarrollo después de un derrame paraneumónico. Pasan los días, se le hace un control, ya radiológicamente es más evidente las loculaciones que se presentan, y se puede confirmar radiológicamente ya con estas loculaciones. Aquí hasta acá es parenquima. Miren la importancia de poner contraste. Si yo no pongo contraste, veo un solo manchón blanco. Hasta aquí yo sé que esto es parenquima consolidado con zonas de necrosis, y de aquí para allá ya es derrame paraneumónico también loculado. Entonces, si yo no pongo contraste, no diferencio bien. Y el mensaje grande es esto, que esta es la radiografía posterior, después de haber visto esa radiografía tan fea, con loculaciones, con el gran derrame paraneumónico, drenado, muchos días de antibiótico, usualmente de 14 a 21 días de antibiótico.
el paciente finalmente reexpande su pulmón, las cavitaciones desaparecen y tiene buen pronóstico. Entonces, saber esto, que debo ser conservador en el manejo de estos niños. Aquí otro ejemplo, una gran neumonía, efecto de masa. Aquí vemos neumonía con zonas de hipoperfusión. Miren todo esto, zonas densas, inflamadas, más perfusión, zonas hipodensas, menos perfusión, y a partir de aquí, derrame paraneumónico. Les recuerdo nuevamente, pidan contraste. Si no hago contraste, diferenciar estas dos zonas no va a ser fácil y no voy a tener claridad qué es neumonía y qué es derrame. Entonces, esta es la ventana de mediastino, ventana de parenquima, y vemos zonas hipoperfundidas dentro del parenquima pulmonar. Esta es la imagen radiológica. Entonces, aquí, devolviéndome, el niño lleva 10 días hospitalizado, picos febriles cada 24 horas, no requiere oxígeno, 10 días con penicilina o ceftriaxone, pero sigue haciendo piquitos febriles, leucocitos 17,000, y todo el mundo llamando, mire, ¿qué hacemos con ese niño? Páselo a cirugía, mire que tiene ese pulmón destruido. Si lo pasa uno a cirugía, eso es gelatina, y el cirujano lo que hace es quite gelatina y acaba en lobectomía. Este paciente es paciencia, conservador, no corramos. Si clínicamente está bien, aguante. Y lo que necesitamos son días de antibiótico, 14, 21 días de antibiótico, y ese niño al final quedó con este pulmón. Entonces, ser conservador, estos niños necesitan seguimiento, evaluar función pulmonar, evaluar inmunodeficiencias que puedan tener de base, pero ya eso es parte del seguimiento posterior. Absceso pulmonar, recordar que es menos frecuente en pediatría, es una imagen loculada con nivel hidroaéreo. El manejo en general es más con antibiótico prolongado y en algunos casos drenaje, sobre todo cuando está cerca a la pared torácica. Fístulas broncopleurales que las podemos documentar también tomográficamente. El neumotórax es difícil de resolver y requiere succión prolongada por largo tiempo. Embolías sépticas asociadas generalmente a estafilococo de lesiones en piel o tejidos blandos que embolizan hacia el pulmón y nos dan estas embolías sépticas como causa de neumonía complicada. Bueno, básicamente este es el mensaje a llevar a casa. Derrame paraneumónico diagnosticado, derrame paraneumónico drenado. No demos vuelta y drenémoslo rápidamente. Si es pequeño, al menos una toracentesis. Y neumonía complicada implica muchos días de antibiótico, 14 a 21 días, paciencia, no correr a rotar antibióticos, no correr a llevarlo a cirugía. Lo que importa es el paciente, su estado clínico y su estado general. Y en general les va bien al final. Bueno, muchas gracias. Gracias.